vamos a empezar para que nos rindan y podamos ver algunas cositas interesantes. Entonces, vamos a abordar hoy lo que denominamos los contrastes de hipótesis o los contrastes o las pruebas de hipótesis. No, el contraste es una prueba en la que yo efectivamente contrasto dos cosas a ver si son diferentes. Miren que la palabra contraste viene como de la teoría del color. Si dos colores contrastan lo suficiente, quiere decir que son diferentes, pero si a veces se matizan, como estos azules, entonces ya no es tanto contraste. Entre más contraste, más diferencia. Esa es como la clave de todo este proceso. Entonces nosotros nos vamos a trazar unos objetivos con este tema, que es con el tema con el que vamos a cerrar el curso. Y básicamente es conocer el proceso para contrastar hipótesis y cómo se relaciona ese proceso con el método científico, porque en nuestro desarrollo investigativo siempre hemos propendido por relacionar el método científico. Entonces, vamos a diferenciar entre dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a hablar de nivel de significancia o de significación. Vamos a aprender qué es la significación y vamos a validar la toma de decisiones en función de la tipología de los errores y la cuantificación de ese error. Para uno, en estadística siempre habla de cuál es la probabilidad con la que uno se equivocó o con la que se puede equivocar cuando expresa una afirmación. Entonces, básicamente, imagínense lo siguiente. Contrastar una hipótesis es poner sobre la mesa una creencia o una idea que tengo frente a un resultado y mirar cuando yo voy y tomo los datos, si ese resultado se hace realidad o no. Imagínense lo siguiente. Yo miro un grupo de personas y digo, yo no sé si la gente que fuma pesa lo mismo que el resto. Pongámosle unos 70 kilos. Que eso es lo que este señor cree que todo el mundo pesa y él piensa, hombre, ¿será que la gente que fuma es igual a la que no fuma? Entonces su primer discernimiento fue efectivamente pensar en la igualdad. Listo, él dijo, ¿será que los fumadores pesan como el resto? Como el resto es igual al resto. ¿Sí o no? Entonces la primera pregunta que él se hace, ¿será que son iguales? Y esa igualdad en el teoría de hipótesis la vamos a llamar hipótesis nula. Cada que nosotros pensemos en la igualdad, en que dos cosas son iguales, ¿será que esto es igual a esto? ¿Será que es lo mismo irme por la transversal superior que por las palmas? Si las dos cosas son estadísticamente iguales, estamos hablando de una hipótesis nula. ¿Ok? Entonces uno parte de una pregunta. Siempre hemos visto en la ruta de investigación que siempre hay una pregunta. Entonces, el hombre se pregunta como lo que ya nos hemos venido nosotros preguntando a lo largo del curso. ¡Hey, pero son demasiadas personas para medirlas! ¿Qué hacemos? Tomamos una muestra representativa, ya lo vimos, de individuos que se tomen además de forma aleatoria para garantizar que no estoy sesgando esa muestra hacia lo que yo quiero. Si me voy para no, vamos a hacer una muestra si la gente fuma o no, pero vámonos para la zona de fumadores a preguntar. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces la muestra debe ser aleatoria, se extraen unos individuos y encontramos que la media de las personas que fuman pesan 85 kilos. 85. Como lo que yo estaba pensando de partida que fuera igual a 70, hombre, pues aquí 15 kilos de diferencia se notan demasiado, ¿cierto? Entonces yo no necesito ni siquiera no necesito ninguna prueba para saber que hay una diferencia muy grande ahí. Entonces, como la diferencia es tan grande, yo rechazo la hipótesis. No hay ninguna. Los fumadores no pesan como el resto, los fumadores pesan más. Eso fue lo que encontró este man. Entonces, uno se pregunta, ¿qué viene a ser entonces una hipótesis? Una hipótesis es una creencia sobre la población, Y en estadística en particular, una creencia sobre los parámetros de esa población.
Todas las clases, toda la vida les he tenido que preguntar varias veces qué es un parámetro. Un parámetro, en términos de lo que nosotros hemos venido viendo en el curso, básicamente son los poblacionales. Normalmente mu como la media y sigma como la desviación. Que normalmente cuando tomamos una muestrica, estimamos la media y estimamos la desviación. Y con la media pretendemos estimar a mu, que es la verdadera media poblacional, y con S, que es la desviación muestral, intentamos caracterizar a la desviación poblacional. ¿Cómo sé yo entonces que estos son buenos estimadores? ¿Cierto? Porque tengo un n adecuado, un tamaño de la muestra adecuado, que me permite encontrar un parecido razonable con los verdaderos parámetros de la población, que son mu y sigma, que son los verdaderos. Listo. Entonces, yo creería, por ejemplo, si yo me hago la pregunta de, bueno, vamos a hacer una fiesta e invitemos a todo el mundo a las 8 de la noche. ¿Sí o no? ¿Cuál es la hipótesis nula de que fulanito llega a las 8? Entonces uno dice, que el promedio de la hora de llegada a la fiesta sea igual a las 8 p.m. Esa sería la creencia que yo diría, que realmente las personas lleguen a la hora que les estoy diciendo. Pero va a pasar otra cosa. Hay unos que van a llegar a las 8:10. Pues realmente a una clase, a una fiesta nadie llega pues a las 8. Las 8 que sería, digamos más bien que es una clase, a clase 8 de la mañana, y hay personas que llegan 7:50, incluso en manera virtual, uno abre un poquito antes y ya hay personas ahí en sala de espera, y ahí siguen entrando. Y en la medida en que yo me alejo más y más de la media, casualmente, pues entonces tengo menos personas. Si estar a las 8 de la mañana, por acá a las 7:50, en virtual, ¿cierto? En presencial hay personas que pueden llegar antes porque le madrugaban al pico y placa o por otras razones, pero estamos hablando ya en virtual. Y entran hasta las 8:10. Vamos a hablar de la nuestra, pues cambiemos esto, perdón, para que sea más real, cambiemos la para las 6 de la tarde. Está la clase de 6, hay unos que empiezan a llegar desde las 5:55 más o menos, y ya vamos por las 6:15 y todavía hay gente entrando. Entonces, pero el grueso de ustedes estaba formadito a las 6 de la tarde. Recuerden que esto es frecuencia, ya les quedó muy claro en el examen, ¿cierto? Esto es FI, o sea, el número de individuos. A esta hora era cuando había más individuos, los que fueron llegando. Aquí, por ejemplo, me serviría mucho la frecuencia acumulada. Mire, todavía 6:16, ampliemos, hay otro que acabo de llegar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la distribución de frecuencias acumuladas y entonces voy a empezar a entender que a las 6 de la tarde llega este gentío. Y en la medida en que avance otro poquito, llega otro poquito, hasta que llegan todos, ya no llega nadie más. Pero a las 6, puedo decir que tengo por ahí el 70% del público. Entonces, una hipótesis, algo que yo crea. Yo creo que la mayoría van a llegar a las 6 de la tarde. Puede que uno ni siquiera llegue. Listo. Entonces, los parámetros son aquellos sobre los cuales yo me imagino esa hipótesis. Entonces, normalmente son sobre la media, sobre la varianza o desviación estándar, o si estoy hablando de proporciones, sobre la proporción o sobre la tasa. Si nosotros queremos contrastar esa hipótesis, lo tenemos que plantear antes de hacer el análisis. O sea, yo no puedo decir como en el camino, ve, ya que estamos por aquí, ¿por qué no? Ya que pasamos por acá, ¿por qué no comparamos esto? No se puede, porque los supuestos de las hipótesis nos llevan a métodos de comparación que se plantean previamente. No se pueden hacer sobre la marcha, incluso porque dependen de decisiones como cuál es el error, cuál es la confianza, y eso yo lo determino antes de empezar, no durante. Entonces las hipótesis las contrastamos antes del análisis, planteamos el contraste. Por ejemplo, la doctora nos dice, creo que el porcentaje de enfermos va a ser del 5%. Eso es una hipótesis de proporciones o de tasas.
Las de nosotros van a estar un poquito más enfocadas a las medias y a las desviaciones estándar. Volvámonos al ejemplo de los fumadores. ¿Listo? El señor dijo, los fumadores pesan más. Resulta que en la población de no fumadores, el peso promedio es 70 kilos. Está acá. ¿Listo? ¿Cómo podríamos demostrar, por ejemplo, si los fumadores pesan 5 kilos más? O sea que si los fumadores están en 75 kilos. Imaginemos lo siguiente, y aquí tengo unas pequeñas animaciones para que me lo entiendan. Vamos a tomar muestras de tamaño 4 y vamos a calcular el peso promedio para cada caso. Entonces, miren las que ahí van a empezar a aparecer. Vamos a tomar las primeritas y voy a empezar a animar esta. Entonces, vamos a tomar muestras de tamaño 4 y esas muestras de tamaño 4 lo que me van a empezar a dar es que alrededor de 70 kilos están generándose la cantidad de datos suficientes para que esto empiece a generar así. Y si tomo fumadores, teóricamente están alrededor de 75 kilos. Cada una de estas rayitas, como ya las hemos visto en otras presentaciones, representan exactamente todas las observaciones. ¿Listo? Entonces, este es el promedio de los fumadores, 75 kilos. Y este es el promedio de los no fumadores, 70 kilos. Hay 5 kilos de diferencia entre ambos. Teóricamente, y para empezar, ¿qué pasa si vamos a tomar muestras de tamaño 30? O sea, si ya las muestras no son de tamaño 4. Bueno, cada rayita de estas realmente representa el promedio de cada muestra de tamaño 4. ¿Listo? Y miren que por aquí hay unas que quedaron muy por debajo. Incluso si uno comparara, si uno tomara esta muestra de fumadores, estas 3, 4 muestras que hay acá, le dan como si no fumaran. Pues cierto, como en el peso de los no fumadores. Y hay unos no fumadores que están por el orden de la media de los fumadores, o sea, como en esta partecita de la rayita gris para allá. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos tienen que haber por allá? ¿O cuántos tienen que cruzar ese umbral de donde se acepta la diferencia, donde se rechaza? Para uno decir que las cosas que son iguales o que son diferentes. Dale, Carlos. Profe, hola. Te hago una pregunta. ¿Será que me puedes repetir por favor esa parte? Pues es que no te entendí bien. Sí, claro, no te preocupes, mira. Por favor. Vamos a avanzar y te queda más claro con la siguiente lista. Imagínate que tú tienes, la voy a dibujar antes, fumadores por acá y no fumadores por acá. ¿Listo? El peso de los no fumadores está en promedio en 70 kilos y el de los fumadores en 75. ¿Cierto? Eso es lo que me dijo que estaba sucediendo. Entonces yo voy y tomo muestricas y en la diapositiva anterior, cada muestrica de esas, la media de los 4 que tomaba como muestra, devolver eso. La media es cada una de estas rayitas. Entonces, en los no fumadores, estos 4 individuos me dieron un promedio de 62 kilos. Estos 4 individuos de 66. Y así, y en la medida en que me voy acercando al promedio de la población, tengo más y más y más y más individuos. ¿Listo? Y en la medida en que me alejo, tengo menos. Lo mismo pasa con los que fuman. Cuando me acerco a la media, tengo la mayor cantidad de rayitas y cuando me alejo de ella, tengo la menor cantidad. La pregunta es acá, mira la cantidad de rayitas que están por debajo del umbral donde esto se parece más a esto, ¿cierto? O al revés, mira la cantidad de rayitas en este lado que se parecen más a los fumadores que a los no fumadores. Entonces la pregunta es, ¿cuántos? Para que alguien sea estadísticamente diferente, en este caso, para que un no fumador sea considerado un fumador, ¿cuál es la probabilidad? Mira que la probabilidad, entonces uno diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 rayitas se pasaron del umbral. Entonces, 10 de cuántas, no sé, de 50, el 20%. Entonces, tengo un 20% de muestras que superan el umbral de los no fumadores y están más parecidos a los fumadores. O lo que es lo mismo, en este caso, el 20% de las muestras estuvo por debajo del peso promedio significativamente y se parece más a unos no fumadores.
Entonces, cuando yo voy a comparar esto con esto, la diferencia para que un individuo parezca de la otra categoría, o sea, de los no fumadores, tendría que estar por debajo de esta línea de corte, que se calcula con las proporciones que hemos venido hablando. Las pruebas de hipótesis funcionan peor aún. Cuando esté en la cola, o sea, algo se diferencia cuando esté en las colas. O sea que, por ejemplo, estos casos, incluso un poquito más, no sé, hasta acá, podrían ser estadísticamente diferentes. Pero todos estos son estadísticamente iguales a 75, sin ser 75 exactamente. Es como un rango de tolerancia. Es como si usted dijera, la silla aguanta con personas de 80 kilos máximo, y usted pesa 81. Yo le pregunto, ¿usted se sienta? Entonces usted dice, es imposible, pues, o sea, hay dos tipos de personas, dos tipos de arriesgados, ¿cierto? El que es consciente de su propio peso y dice, no, donde yo me siente ahí y esa silla se reviente, me hacen bullying por toda la eternidad, porque la silla dice claramente 80 kilos y yo sé que yo peso más. El otro dirá, 80 kilos, pero eso lo tienen que hacer con un margen de tolerancia, porque uno exactamente, porque si uno pesa 80.1, entonces también la rompe, no. Eso tiene que tener un colchoncito, entonces yo me siento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rango de tolerancia con respecto a la medida que estoy colocando como media sin que eso se desvíe significativamente? Por ejemplo, si usted me pide 1.000 pesos y yo empiezo a sacar monedas y le digo, ve, tengo 950. ¿Usted qué me va a decir probablemente? Ella sí, hágale, sí o no, por 50 pesos. Pero si le tengo que pagar 1.000 y le saco 800, usted me va a mirar, son 1.000, no 800. Entonces, ¿hasta qué punto me puedo yo mover en la tolerancia para que me acepten la plata sin que la persona quede ofendida? 900. Sí, puede ser 900. 850, no, 150 ya es un conchudo. Entonces uno podría pensar hasta dónde se estira para aceptar al otro. Y ese nivel de estiramiento, o sea, es lo que llamamos un intervalo de confianza. ¿Listo? Este intervalo, lo que está en este intervalo es la caja de la gráfica, ¿cierto? Entonces, esa cajita de la gráfica va a ser los que más se parecen y prácticamente ese rango intercuartílico, que recuerden, entonces acá está el 25% y acá está el 75%, ya nos empieza a mostrar cosas que se parezcan o no, porque si las cajas se tocan, son iguales y las cajas no se tocan, son distintas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a explorarlo de la siguiente manera, pues para que pasemos a la otra diapositiva, porque la pregunta es muy válida, ¿cierto? ¿Cómo establezco yo una diferencia? Entonces, eso también depende de los tamaños de muestra. Entre los tamaños de muestra sean más grandecitos, lo que va a suceder es que va a ser mucho más normal la distribución de los datos. Miren cómo se mueven ahí. Miren, por ejemplo, la media, en ese caso en particular, es que me toca admitir algunos, se pierde la animación. La media en ese caso, como es una media de 30, ya no de 4, como era en este caso anterior, ¿cierto? Que estaban sumamente con un rango más amplio porque el tamaño de la muestra era muy pequeño. Con el tamaño más grande de la muestra, lo que va a suceder es que la media se va a mover, pero también se va a homogeneizar, o sea, va a llegar y va a ser mucho más cercana a el centro, es decir, la desviación estándar, que también les debe haber quedado más claro en el parcial que un berraco, es la altura. Entonces, entre esto más homogéneo sea, más alta es esta gráfica. Listo, que a diferencia, por ejemplo, de la anterior, la que era más aplanadita porque tenía un tamaño de muestra menor. Lo mismo va a pasar con la de 75. Y entonces el rango de tolerancia, miren lo que pasaba en la anterior con las distribuciones más amplias. Habían unos que se pasaban al otro lado, aquí nadie se está pasando. Y aquí nadie se está pasando. ¿Por qué? Porque están sumamente homogéneos alrededor de la media. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más homogéneas sean los grupos, más fácil es encontrar la diferencia. ¿Por qué? Porque teóricamente la diferencia entre dos grupos es significativa cuando es más grande que la diferencia que ya existe dentro de los grupos.
Por ejemplo, la desviación estándar que existe entre los fumadores, que son estas rositas, es esta altura. Esto tiene un nivel de desviación S. ¿Listo? Y los no fumadores también tienen un nivel de desviación S'. Si la diferencia de las desviaciones, pues no es exactamente así, pero es el principio. Si la diferencia de las desviaciones es mayor que la diferencia interna, que es cada desviación, o sea, que hay, entre ellos tienen un nivel de desviación. ¿Cuál? Este. Que se representa en la altura, entre más altura, más homogéneo, pero finalmente es este el nivel de desviación. Entonces, para que un grupo, digamos el grupo de los no fumadores, perdón, de los fumadores son los rojos, el grupo de los fumadores sea distinto de los no fumadores, la diferencia que existe entre ellos, es decir, esta línea entre esta media y esta media, es decir, todo este camino, esta diferencia, si esta diferencia es mayor que la diferencia que ya existe dentro de cada uno de ellos, entonces hay diferencia estadística significativa. Vamos a ponerlo en palabras más humanas. ¿Sí o no? Para yo diferenciarme de otro, la diferencia que yo tenga con ese otro tiene que ser más grande que la diferencia que ese otro tenga dentro de sí mismo. Por ejemplo, si vamos a comparar dos grupos, el grupo nuestro y el grupo del lado, por ejemplo, en estatura, y resulta que el grupo del lado es súper homogéneo, casi todos miden lo mismo, y el grupo de nosotros es súper variable, ¿cierto? Pero en términos generales tenemos unas medias parecidas. La media de esto sea 1,69 y la de este es 1,70. ¿Listo? Con esas medias súper parecidas, nosotros nos preguntamos, ¿estos dos grupos son iguales o son muy diferentes? Entonces, la diferencia entre ellos es 1 centímetro, pero la diferencia dentro de estos es medio centímetro en promedio, pero la de estos es mucho más grande, es 5 centímetros. Entonces, si la diferencia entre los grupos, o sea, entre estos dos, es mayor que la que ya existe dentro de los grupos, con este caso sí, pero con este caso no, entonces decimos que eso es significativo. Pero como en este caso la diferencia dentro de un grupo era más grande, decimos que no es significativo. O sea, para que la diferencia exista, tiene que ser más grande que la que ya existe dentro de cada grupo. Ese es el real sentido de esto. Yo sé que cuesta, pero vamos a aprender con el desarrollo de la clase, lo vamos a aprender a hacer. Si nosotros tomamos la decisión basada en muestras muy pequeñas, o sea, donde hay mucha dispersión, podemos cometer dos tipos de error. Podemos cometer, ya vimos, aceptar que no hay diferencias cuando en realidad las hay, que es el error tipo 1, y aceptar que sí hay diferencias cuando en realidad no existe. Entonces es como decir, bueno, vea, si hay una diferencia, esa diferencia realmente no existe. Entonces yo aquí tengo una probabilidad de cometer error tipo 1 y error tipo 2. Estos son los errores que normalmente vemos en estadística. Entonces aceptar que no hay diferencias cuando sí las hay se llama error tipo 2, y aceptar que sí hay diferencias cuando no las hay es error tipo 1, y este es el error explícito, el que nos cuidamos. Porque si usted acepta que dos cosas son estadísticamente diferentes, eso es un resultado muy fuerte. Y si ese resultado es erróneo, se puede tirar gran cantidad de cosas. En cambio, usted dice, no, ese medicamento estadísticamente no funciona, mejor no lo saque. Entonces es como asegurarse por cobardía, algo así. Entonces nos vamos a cuidar mucho de ese tipo de errores. Miren que los errores se pueden mover a izquierda y derecha y se pueden hacer más grandes dependiendo de dónde uno esté. Entonces, vamos a pensar en el error enseguida. Vamos a pensar primero en cuáles hipótesis son las que yo me tengo que plantear. La primera hipótesis que yo me tengo que plantear es la hipótesis nula. Y siempre hay una hipótesis alternativa. La clave de todo es que esta señorita tiene un igual y esta tiene o un mayor que, o un menor que, o un diferente de. Que el diferente de se puede escribir así o se puede escribir así. Listo.
vamos a mirar cuándo ocurren y cuáles son las diferencias principales que tienen entre ellas. Entonces, la hipótesis nula es la que siempre vamos a contrastar. Es decir, nosotros vamos a tener dos hipótesis. Una que decimos que es igual, nosotros decimos, ay, sí, hacerlo con el tratamiento A es exactamente igual que hacerlo con el tratamiento B. Independiente de que eso no sea lo que estemos buscando, siempre hay que plantear la igualdad, siempre. Y la hipótesis alternativa es la que niega la que estamos contrastando y que nosotros creemos que es mejor. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que yo creo que el tratamiento con meloxicam, por decir cualquier cosa, es mejor que el tratamiento con dipirona. Entonces, en ese caso, uno le apuesta a la hipótesis alternativa. Es muy importante saber a quién le apostamos. ¿Por qué? Porque una hipótesis nula siempre puede ser refutada, en cambio una hipótesis alternativa no. Nunca hay como una decisión final. Uno simplemente dice, los datos muestran evidencia a favor de esta señorita. Yo no debería rechazar la igualdad sin una buena razón y yo no debería aceptar que hay diferencia sin que hubiera una gran evidencia a favor. Es decir, yo acepto la diferencia cuando la diferencia es grande. ¿Listo? O cuando la evidencia me dice a todas luces que hay una gran diferencia. Por ejemplo, vamos a tirar una moneda. ¿Listo? La hipótesis nula es que la probabilidad de que me caiga cara es del 50%. Y yo puedo decir que no, yo quiero saber si la moneda está sesgada para cara o para sello. Entonces la hipótesis alternativa sería que la probabilidad no fuera el 50%. ¿Cuántas veces tiraríamos la moneda para saber esto? Es una buena pregunta. Depende del nivel de error que quiera cometer. Entonces, las hipótesis siempre van a estar juntas, siempre se van a mezclar, pero para nosotros vamos a usar básicamente la primerita, ¿sí? Vamos a utilizar básicamente esta, la igualdad, listo, solamente vamos a usar la igualdad como hipótesis nueva y como hipótesis alternativa, lo que les acabo de decir, la diferencia, el menor que o el mayor que. No vamos a usar estas dos para no meterle más ruido a la interpretación. ¿Listo? Vamos. Entonces, les voy a preguntar algo. ¿Quién es la hipótesis nula en un problema como este? Si yo digo, la osteoporosis está relacionada con el sexo de las personas, traducir esto a hipótesis significaría como lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de hombre-mujer? Pues vamos a seguir como en lo histórico, 50-50. Entonces, traduciéndolo a lenguaje estadístico, decimos que la probabilidad de que no esté relacionada con el sexo es del 50%. O sea, no tiene ninguna relación, les da igual por igual a hombres y mujeres. Porque si se nos mueve para un lado o para otro, es porque definitivamente entonces la osteoporosis sí tiene una relación con el sexo. Entonces establecemos el opuesto, en este caso, por ejemplo, es diferente. O yo también podría decir, es mayor en las mujeres, de acuerdo con alguna evidencia o algunos estudios que he leído al respecto. Entonces, simplemente la hipótesis nula es que la probabilidad de tener osteoporosis es igual al 50%. Esto quiere decir que no está relacionada con el sexo, que les da por igual a hombres y mujeres. ¿Listo? Nosotros sabemos que las mujeres tienen más tendencias a tener osteoporosis, entonces aquí en este caso se rechazaría, bueno, con los resultados, probablemente lleguemos a rechazar la hipótesis nula. ¿Listo? Aquí hay uno que tiene ya, por ejemplo, números. Listo. El colesterol medio para la dieta mediterránea es de 6 milimoles por litro. Traduzcámoslo. Entonces, mu, que es la media de la dieta mediterránea, es igual a 6 milimoles por litro. Eso es lo que nos están diciendo. El opuesto es que sea diferente. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la media del colesterol de la dieta mediterránea es igual a 6. Probablemente yo no lo voy a probar así o no, sino que me están haciendo una pregunta con respecto a un estándar. ¿Es o no es?
Yo voy a... Es si se cumple esto, no es si se cumple lo de abajo. Pero es una diferencia estadística, no una diferencia matemática. Entonces es como el rango de tolerancia. Hombre, si le sale 6,1, lo rechaza. No. Eso, el aparato tiene también un desfase de lectura de más o menos 2. Entonces, entre 5,8 y 6,2 lo consideramos igual a 6. Ahí ya me estás hablando de hasta dónde es el rango de tolerancia para aceptar que es igual a 6. O sea, 5, si te da 5,8, lo consideras igual a 6 o no. No vas a decir, no se cumple, es 5,8. No, usted se mueve. Pero si, por ejemplo, le baja 5, usted dice, no, estamos muy bajitos. O si le sube peor, si se le sube a 7, entonces dice, no, estamos comiendo mucho por este. Hay un razonamiento básico dentro de las hipótesis. Si yo supongo que la hipótesis nula es cierta, por ejemplo, que la media de los no fumadores y la media de los fumadores es igual, es decir, está en 70%, y encontré que la media de los fumadores era 85, miren que eso está muy raro. ¿Cómo va a ser que la media de los no fumadores esté tan alejada, perdón, de los fumadores, esté incluso más alejada de la probabilidad normal, que ya sabemos que es este Z que vimos en la clase pasada, y entonces está por acá, uno dice, ¿cómo vas a decir vos que los fumadores, y uno desde el principio uno ya lo debería estar sospechando? ¿Cómo así que el promedio de los que fuman es 15 kilos más que los que no fuman? Yo miro esa población y yo digo, eso fue que te equivocaste en los datos. Y aunque es un resultado improbable, ocurrió. Pues uno dice, ¿qué hago ahí? O sea, debía haber jugado el baloto si estábamos hablando de cosas improbables que me iban a suceder. Pero me sucedió que saqué una muestra cuyo peso es mayor cuando normalmente toda la teoría dice que es menor. ¿Qué harían en este caso? Lo primero sería aumentar el tamaño de la muestra y por eso vimos de 4 a 30, porque entonces dice, 4 es que está muy variables, eso es que cogí. Pero ya coger 30 muy variables, eso ya es muy improbable. ¿Listo? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué hace un científico cuando su teoría no coincide con sus predicciones? Y la respuesta es depende en qué país. ¿Cierto? Si es en Colombia, entonces tratan de ajustar la teoría tratan de ajustar los resultados a la teoría, y si es en cualquier país del mundo, no mentiras. Si es una investigación seria y el investigador tiene ética, pues acepta que todo el trabajo de su vida y que su hipótesis no se cumple ya. No todas las hipótesis tienen que ser iguales. Pues encontrar eso también puede ser una fuente importante de publicación. Entonces, obviamente, lo que tiene que hacer el científico es decir que rechaza que la hipótesis nula sea cierta, es decir, que no hay igualdad y que efectivamente hay una gran diferencia, que es una diferencia significativa, de hecho, porque este valorcito se ubica por allá en la cola, donde la probabilidad es mínima. Por aquí ya se cubrió más el 95%, o sea, de acá para abajo es el 95% de probabilidades. Por eso le decían que esto es muy improbable, porque tiene menos del 5% de probabilidades. Y aquí donde está, pues tenía una de 1 en 100 para ocurrir. 1 en 100 también es una probabilidad. Sigamos con nuestro razonamiento básico. Si yo supongo que la hipótesis nula es cierta y encuentro que ya la diferencia no es tan grande, por ejemplo, que los fumadores pesan 72, 2 kilitos más, uno no va a salir a decir, claro, los dije, les dije que los fumadores pesaban más, vio, pesan 2 kilos más, hombre, 2 kilos más, me pudieron haber salido una muestra también con 2 kilos menos, si hubiera salido a decir con alaraca y aspaviento, que pesaban menos. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde permito yo moverme sin que se pierda esa igualdad? Por ejemplo, 70 y 72 kilos, no es como, hermano, lo va a tener que bajar porque usted me dijo que pesaba 70 y pesa 72, no, ya uno me montó 70 kilos encima, 2 kilos más no los va a sentir, pero 15, que es lo que estábamos hablando ahorita, 15 sí se siente. Entonces, estos son niveles de tolerancia. Uno dice que este valor es estadísticamente igual a este. Por ejemplo, en pesos, da lo mismo tener 70 pesos que 72, no le alcanza nada con eso. Pero $70,000 y $72,000 son como 5 millones de diferencia, ahí sí hay diferencia.
Entonces también hay que ver en qué unidades estamos hablando de ese razonamiento básico. Cuando yo encuentro cercanía con la media poblacional, entonces normalmente ya se habla de coherencia de los experimentos. Ay, sí, el resultado es muy parecido a la media, entonces entre más parecido a la media, más coherente. Pero resulta que nosotros vivimos no de la media, sino de la desviación. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Si una teoría hace predicciones con éxito, de una, ¿queda probado que es cierta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque no hay evidencia en este momento para la hipótesis nula para la igualdad, decimos que no se rechaza y decimos que el experimento no es concluyente. O sea que con los datos que tenemos, probablemente no podamos rechazarla, pero eso no quiere decir que unos datos en el futuro la puedan rechazar. Es simplemente decir, con los datos que encontramos no encontramos evidencia suficiente para rechazar H0, por lo tanto, nos mantenemos en H0. Tienen que convencerme a mí de que efectivamente el contraste es significativo. En este caso, el contraste no es lo suficientemente significativo. Esas dos cositas son muy parecidas y esos 2 kilos no hacen la diferencia. Vamos a hablar entonces de unas cosas o unos elementos que necesitamos para construir la prueba de hipótesis y que son fundamentalmente la región crítica y el nivel de significación. Como nosotros estamos trabajando en distribuciones normales y ya vimos que los niveles de error, por ejemplo, en este caso, alfa, el 5%, se distribuyen en las colas, aquí adentro está el 95%. Entonces, si el valor parte de acá y está hasta aquí, o está hasta, perdón, se me fue muy largo, o está hasta aquí, entonces decimos que todo lo que está en este rango, todo lo que esté en este rango, es estadísticamente igual, si está en este rango. Pero si se sale a la colita, es estadísticamente diferente. Entonces la región crítica es la región donde se rechaza. La región crítica son las colas. ¿Listo? Sigamos pensando en los fumadores. Los fumadores tienen un peso, perdón, los no fumadores tienen un peso promedio de 70 kilogramos. La región crítica son las colas y que un valor caiga en la región crítica habla de valores improbables, es decir, de valores que están en el error. ¿Listo? Por lo tanto, el nivel de significancia es un número pequeño, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, y que normalmente es del 5%, porque ya vimos en el cálculo de los tamaños de muestra que bajar ese error es súper costoso en el tamaño de la muestra. Entonces yo este 1% lo voy a mantener únicamente cuando el experimento así lo amerite. Nosotros siempre conocemos la región crítica antes de realizar el experimento. No después, porque entonces después es como si uno se acomodara, como, vea, yo voy a rechazar a todas las personas que pesen más de 60 kilos. Y llegó la persona que a usted le interesaba pesando 62. Y entonces usted me dice, no, la regla era después de 63 kilos. Entonces uno puede mover las reglas si uno no las determina antes. Por eso en los proyectos se plantea desde antes cuáles son las regiones críticas, para que cuando aparezca el resultado del experimento, uno lo compare contra la región crítica y se dé cuenta si está en zona de rechazo o zona de aceptación de las diferentes hipótesis. Listo, esa región dependerá del porcentaje. Si es un número más pequeño, el 1, este valor va a estar más lejos porque el 1% está más lejitos. Entonces se va a parecer mucho más. Para rechazar a alguien, algo, entre más pequeña sea la significancia, más difícil es el rechazo. Ese nivel de significancia, alguien me escribió esta semana preguntándome que dónde se sacaba. Miren que lo fija el investigador. La ciencia me dice, hermano, hermana, usted no me puede cometer errores superiores al 5%. Pero si usted quiere y usted considera que quiere trabajar con un nivel de precisión mayor,
Entonces, dígame desde el principio que vas a trabajar al 1 y me tomo una muestra adecuada a ese tamaño. Listo. Entonces, el 1% nos va a implicar que vamos a tener que tomar más muestra y que encima de todo vamos a tener que una probabilidad más alta de que eso no nos dé un contraste significativo. Entonces, el nivel de significancia realmente es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierto, que se llama error tipo 1. Vamos a mirar entonces. Es muy importante determinar cuándo nos importa saber si hay diferencias por arriba, por abajo o por ambos lados. ¿Sí? ¿Qué vamos a nosotros entonces a imaginarnos de punto de partida? Nos vamos a imaginar lo siguiente. Imagínense, voy a usar voy a primero explicar. Imagínense que ustedes tienen una entrevista de trabajo. Y la entrevista de trabajo se las ponen a las 10 de la mañana. ¿Listo? Si usted llega más temprano, no representa ningún problema, ¿cierto? Ay, este señor está aquí esperando desde las 9. Pues yo tampoco soy tan intenso. Pero este señor llegó a las 10:30 para la entrevista de trabajo. ¿Dónde está mi problema? Mi problema está acá. Acá no hay ningún problema. Acá todo bien. En cambio acá, problema. Entonces aquí hablamos de que a mí no me interesa saber qué sucede a este lado, sino solo a este lado. Y hablaríamos de una hipótesis de cola derecha. ¿Listo? Si, por ejemplo, estamos hablando de, ya no de una hora de entrevista, sino de unas ganancias, entonces usted me dice, hermano, yo, mejor dicho, les digo a ustedes, vea, si vienen a clase, les voy a dar 50.000 pesos a cada uno. ¿Listo? Algunos se enojará si le dije que le iba a dar 50 y le doy 100. No creo que nadie se haya enojado, usted dijo que 50, vea. Quédese con esos 50 que pues lo justo es lo justo. Nadie le va a decir a uno eso. Entonces esto por acá no representa ningún problema, antes que felicidad. El problema es que yo les diga que les voy a dar 50.000 y les dé 20. Igual sigue siendo plata y usted me dice, hey, profe, habíamos quedado que 50. No, nosotros nos quedamos así. Entonces es interesante mirar el tema del contraste porque en este caso solo nos importa lo izquierdo, no lo derecho. Lo mismo pasa como por ejemplo con un veneno. Si yo digo que la dosis letal de un veneno es 10 miligramos, no hay problema que usted se coma 8, 6, 4, 2, pero si se come 12, 14, 16, está muerto. Listo, entonces en ese caso también solo derecha. Pero la mayoría de las veces, o muchas veces más bien, vamos a tener por los dos lados. Por ejemplo, yo quiero saber si allá las cosas son más baratas o más caras. Ah, bueno. Entonces me voy con un precio de referencia. Si es más caro está por aquí, si es más barato está por aquí. Entonces en ese caso me interesan ambos lados. Dime, Carlos. Profe, te hago una pregunta entonces si, o sea, cuando por ejemplo en el ejemplo, no sé, que nos estabas colocando con la plata, cuando por ejemplo a uno le interesa más un lado, o sea, habla de un contraste unilateral, y si Correcto, por ejemplo, me interesaran los dos y analizar ambas partes, hablaría de un contraste bilateral. correcto, totalmente. Esa es la esencia. Yo tengo que saber eso porque cuando yo lea las lecturas de las pruebas de hipótesis, me van a salir negativas para este lado, positivas para este lado. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber si tengo las dos colas en juego y si tengo una sola cola, ¿cuál tengo? ¿La izquierda o la derecha? Más adelante vamos a ver la utilidad precisamente de saber esto, pero de entrada yo tengo que definirlo y efectivamente eso es. Si solo me importa izquierda o derecha, hablo de unilateral. Y si solo me importa o me importan por ambos lados, bilateral. Podrías colocar por pues como un ejemplo en los que esos contrastes bilaterales, no sé, nos pongan como a analizar pues la situación. Claro, por ejemplo, yo te digo, el azúcar en la sangre, ¿cierto? Tiene un nivel medio, pero si se te sube mucho, tienes hiperglicemia y si se te baja mucho, tienes hipoglicemia. Listo, ahí tienes problemas por ambos lados con la misma medida, si se sube o si se baja.
¿Me entiendes? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Vamos a retomar. Entonces, efectivamente, ya lo vamos a ver, sino que yo siempre me adelanto a la diapositiva. Entonces, la posición es bilateral si nos toma los dos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo en este caso, hombre, yo quiero saber si los fumadores pesan diferente de los fumadores, no más, de los no fumadores, perdón. Y yo no quiero decir si pesan más o si pesan menos, yo solo quiero saber si es diferente, o sea, por arriba o por abajo. Efectivamente, en ese caso sería un contraste bilateral. Si yo tengo la sospecha de que los fumadores pesan menos, de que la gente que fuma pesa menos que los que fuman, entonces planteo una unilateral izquierda, o si tengo la sospecha de que pesan más, la planteo unilateral derecha. Por ejemplo, este lado sería muy interesante para epidemiólogos o para personas que estén determinando morbilidad, porque si fuma y está pesando más que el promedio, pues entonces puede estar desarrollando obesidad, que es una comorbilidad o un factor que puede desatar enfermedades, y si a ese le sumo el hecho de que fume y está pasadito de peso, pues esto es un factor crítico para la salud. Entonces, pues en ese caso me iría por esto. Pero eso depende mucho, mucho del objetivo que uno se esté trazando, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Igual vamos a hacer ejercicios para pensar esto. Entonces ustedes ven que aparece una cosa que se llama la significación o la significancia. Y básicamente es p-valor. Y el p-valor es ese acumulado que va hasta acá. Y entonces el errorcito es el que metemos en las colas. Si yo tengo, y acá es donde viene la verdad, porque yo sí tengo que tratar de cerrarlo a una cola en la medida de lo posible. Por lo siguiente, miren. Estamos en una distribución normal de probabilidades. Y más bien se los explico con un dibujito mío. Listo, acá. Imaginemos lo siguiente. Si el error es las colas, y yo tengo dos colas, y digo que el error que voy a cometer es del 5%, entonces esto lo tengo que dividir acá. En esta colita tiene un 0.025, y esta colita tiene un 0.025. Listo. Si estamos en una distribución normal con este nivel de confianza, este valor al cual sucede esto es más o menos 2. 2 o menos 2. Listo. Si tengo una sola cola y la cola es derecha, voy a pintar esta cola azul, ya por aquí no tengo que poner nada, el 5% va a estar a este lado, pónmelo con otro color para que se vea mucho mejor. Va a estar un poquito más acá. ¿Por qué? Porque ya la cola es más grande. La cola mide 0.05, ya no mide la mitad, mide un poco más. Entonces este valor está un poquito más cerca, está en 1.96. Entonces, si usted me dice que va a elegir dos colas y el resultado de la prueba, ahorita más adelante nos damos cuenta del resultado de la prueba, el resultado de la prueba fue 1.98. 1.98 está por aquí, por debajo de 2. O sea que esto es estadísticamente igual a todo lo que está en esta área. O sea que la igualdad, no hay diferencia. ¿Listo? Pero si yo hubiera establecido que la hipótesis era de una sola cola, este 1.98 hubiera caído acá, en la cola, en zona de rechazo, y si hubiera rechazado la hipótesis no se hubiera cambiado la decisión. ¿Por qué? Porque cuando tengo una sola cola, esto automáticamente se corre más para la izquierda o se corre más para la derecha. Entonces es más fácil encontrar diferencias en una sola cola que en dos. Pero si uno quiere saber por ambos lados, porque no sabe qué va a suceder, pues la pone dos colas. No tiene pues como tampoco ningún problema. Entonces, ¿qué va a suceder con la significancia? Que la significancia va a ser precisamente el alfa que metemos en esa colita. Miren que, por ejemplo, en este caso estamos metiendo todo en una cola, 0.05. Y hago más una ahí, lo que les dije. La media, por ejemplo, de los 72. Entonces, todo lo que queda entre las colas, bien sea si son dos colas, todo lo que queda entre las colas, todo esto se llama región de acepto.
o región de aceptación. Y las colitas se van a llamar región de rechazo. ¿Listo? Se van a llamar región de rechazo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón los valores caen por acá, se rechaza o se acepta H0. Y H0 nos decía igualdad. O sea que si el valor cae en cualquiera de estos puntos, por acá, 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 vamos a aceptar que es igual a la media. En cambio, si cae por fuera, si cae por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, en ese caso rechazamos H0. Y rechazar H0 es negar la igualdad, es decir, no son iguales. Uno diría, pero ¿por qué más fácil no simplemente aceptan H1? Porque la prueba está diseñada para aceptar o rechazar H0. Y obviamente si rechazo H0, es como si aceptara H1. Simplemente es como un tecnicismo, como hay dos personas esperando. La primera no cumplió, la segunda queda contratada. ¿Por qué? Porque así funciona la hipótesis. Si se rechaza, entonces porque se acepta la otra, porque solamente hay dos opciones, o rechazar o aceptar. Listo, entonces en este caso no se rechaza H0 porque no alcanzó a estar en la cola, está dentro de la región de aceptación. Le quedó faltando esto para poder llegar a rechazarse, pero no sabe que quedó acá. Entonces simplemente este P, que es todo lo que la colita tiene de aquí hasta el infinito, se traslapa con ese A. Y básicamente es la probabilidad que tiene una región crítica para comenzar exactamente en el valor que usted define como error. O sea, el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error. Si nos da antes, es mucho más grande que esa, entonces rechazamos H0. Entonces, básicamente se hace como que la probabilidad de si el P valor de la prueba, si el P valor es mayor que 0.05, que es lo que mide la colita rosada, o sea que P es mayor en este caso, estamos rechazando H0. Pero si P da por aquí, P es menor y entonces en ese caso se rechaza H0. Pues se dice, la diferencia es significativa. Si no, es estadísticamente igual. Eso lo vamos a aprender a leer con ejercicios. Recuerden que hoy estamos, es como viendo el componente teórico. Vamos a avanzar un poquito para que no nos quedemos ahí. Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad de tener una muestra que discrepe aún más que la nuestra en la hipótesis nula. Es la probabilidad de que por puro azar obtengamos una muestra más extraña que la que ya obtuvimos. Y Pi se conoce después de hacer el experimento, nunca se conoce antes. Y como les digo acá, y esto es la, digamos, lo más importante, el contraste es no significativo cuando P es mayor que A, como en este caso, P es mayor que A. Pero si P fuera este pedacito, P es menor que A, y entonces en este caso el contraste sí es significativo. Sí hay una gran diferencia. Yo sé que los conceptos son un poquito como esos que se le explotan a uno como en la cara, pero son conceptos que vamos a digerir en 2 o 3 sesiones. No tienen que cogerse la hora, tranquilo. Va a ser más fácil cuando lo hagamos. Recuerden que si estamos en una colita, entonces, y en este caso, como la del primero, miren que en este caso, el P está por acá, es mucho menor que alfa. Entonces, en este caso, rechazamos H0 y por lo tanto aceptamos que la media es mayor que 70 kilos. No necesitábamos hacerlo porque 85 es abismalmente grande, pero de todas maneras, con nivel de significancia, encontramos ese resultado. ¿Listo? Es el mismo concepto pues, que acabamos de ver. Entonces, resumen, ¿quién es alfa? Es un número pequeño, lo elegimos antes de cuando diseñamos el experimento, y en cambio el p-valor, para saber si rechazamos o no, lo ponemos después. Por eso ahorita se les hizo una advertencia. Ojo, las pruebas de hipótesis se plantean antes. ¿Por qué? Porque usted está poniendo el límite con el cual lo va a comparar. Por eso dice, cuando usted empieza y diseña, usted dice quién es alfa. Y cuando, dime Alejandra.
Bueno, y cuando yo hago el experimento, conozco P, y P lo comparo con alfa. Si es mayor, acepto H0, si es menor, rechazo H0. Fin, así de fácil. Y si conocemos alfa, sabemos todo sobre la región crítica, es decir, en qué valor empieza, en qué valor termina y de dónde a dónde va. Y sobre el criterio de rechazo, entonces, nosotros pensamos y sabemos que si conocemos P, sabemos todo sobre el experimento. Entonces hay que conocer alfa y después hay que conocer P. Como el alfa nosotros lo ponemos, entonces los datos nos van a entregar a nosotros P. Y eso es lo que vamos nosotros a contrastar. El contraste es significativo si P es menor que A. Y esa es la clave de los contrastes de hipótesis. Bueno, imaginemos lo siguiente. Cuando ustedes se van a leer un artículo, se encuentran cosas como estas. Bueno, y si no les ha tocado leer, pues les va a tocar leer un montón. Entonces dice, un nivel de significancia de P menor de 0.05 fue seleccionado. Es decir, que cuando le dicen el P valor, primero que todo le están diciendo la confianza del estudio. O sea, le están diciendo el 95% es la confianza. ¿Ok? Y luego le dicen cosas como lo siguiente. Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal, no sé qué, que estuvo constituido por todos los recién nacidos del servicio de neonatología de un hospital de La Habana entre 1993 a los que se les realizó un seguimiento, bla, bla, bla. Y la muestra estuvo constituida, que cumplieran como criterio de inclusión, a ver, no sé qué, los 2 años, y con 86 pacientes se conformaron 2 grupos. 26 pacientes ventilados y 60 pacientes no ventilados. No hay problema y hay que desmitificar en este momento el hecho de que los pacientes, de que no tengamos el mismo número en cada grupo, porque entonces hay como así, ¿por qué no hicieron, si eran 86, por qué no hicieron 43 y 43? Porque pues 26 pacientes se les puso ventilación mecánica a presión positiva y el 60 integrados eran los que había. Entonces uno sí puede comparar cosas distintas, uno puede comparar 26 contra 60 sin ningún problema. Se fueron y vamos a ver que por allí hicieron un test. En este caso hicieron el test de Manny-Whitney. El test de Manny-Whitney, Wilkinson y la Z, y nos dijeron cuál es la significancia bilateral. Listo, bilateral para la variable edad del encuestado. Listo, contrastando el sexo, o sea, si había diferencia entre pacientes de uno y otro y encontraron, este es el valor P, 0.021. Por aquí nos dijeron que P fue menor, que era 0.05, entonces 0.021 es menor que 0.05. Y entonces, por lo tanto, ¿qué pasa cuando P es menor que alfa? Se rechaza la hipótesis nula. Sí hay diferencia significativa entre sexos para el resultado entre la ventilación que se le aplicó al paciente. Entonces, cuando nosotros leemos un artículo, vamos a leer siempre los P valores y los vamos a comparar contra los, sí, los P valores de las pruebas y los vamos a comparar contra los alfas, que son contra los que al principio se determina son los que deberían probarse. Esto realmente es la aplicación práctica de las pruebas de hipótesis. ¿Listo? Ir a leerlas en los artículos. Entonces, vamos a pensar en algo. Vamos a traer una moneda de 1 euro, porque la moneda colombiana está muy devaluada y casi que la de 10.000 de nosotros va a ser igual a esta. Entonces, pregunta, ¿está sesgada la moneda? Y no se pregunta, ¿cómo sé si yo está sesgada la moneda? ¿Cómo deberías? Si la pregunta es si está sesgada la moneda, recuerden siempre que proponer 2 hipótesis. La primera hipótesis la propongo independiente de que yo quiera que se cumpla o no. Entonces, en ese caso en particular, digo que si no está sesgada, la probabilidad de sacar cara o cruz es 50%. Y si está sesgada, pues obtengo que la probabilidad de sacar cruz pues pueda ser mayor o menor, en este caso, como quiera. Experimento para probarlo, lance la moneda varias veces. Entonces salió primera probabilidad 50% de sacar cruz, pues que en este caso es el numerito del euro.
Segunda, porque acuérdense que esto es probabilidad condicional, se multiplica 0.5 por 0.5 y me da 25%. O sea, la probabilidad de sacar una cara es 50%, de sacar 2 caras consecutivas es 25%, de sacar 3 caras 12.5%, de sacar 4 caras 6.25%, 5 caras el 3% y 6 caras el 1.5%. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, vamos a apostar a que usted no es capaz de sacar 6 caras seguidas o 6 cruces seguidas. Y usted mira la probabilidad, usted ya sabe de probabilidades, usted mira es que la probabilidad de sacar 6 caras seguidas es muy bajita. ¿Qué hacemos ahí? Pues en ese caso uno dice, bueno, ¿cuál es el premio? Porque si mi probabilidad es muy bajita, el premio tiene que ser muy grande, ¿sí o no? Para que se materialice. Entonces yo hago y tiro la moneda, la tiro y encuentro que la tiré, no sé, 10 veces y me cayeron 6 caras y 4 cruces. ¿Está sesgada? ¿O será que no es un número de tiradas suficiente? Listo, para que lo pensemos. Vamos a mirar entonces cómo funciona esto en los riesgos a tomar decisiones. Estamos juzgando a un individuo por cometer un delito. Usted está por allá en el pueblo más alejado del mundo y usted es el único funcionario de la ley. Es policía, juez, todo al mismo tiempo. Y el delito del que se le acusa a la persona es un homicidio. ¿Listo? La hipótesis nula dice que, bueno, la juez nos dice que los datos pueden refutarla, es la que se acepta si las pruebas no indican lo contrario, y se rechazaría por error, rechazarla por error tiene graves consecuencias. La hipótesis con la que partimos, bueno, si vamos a la ley del habeas corpus, dice que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. O sea que la hipótesis nula es que es inocente. Listo, si rechazamos por error, pues es grave, tiene graves consecuencias. ¿Y qué pasa? La hipótesis nula es inocente, efectivamente. Y la hipótesis alternativa no debería ser aceptada sin que haya una gran evidencia a favor. Si se rechaza por error, tiene consecuencias consideradas menos graves que la anterior. Y entonces estamos hablando de que la hipótesis alternativa es que la persona es culpable. Bueno, eso mismo lo extrapolamos al tema de los tratamientos. En el ejemplo decimos, yo creo que un tratamiento nuevo que vamos a sacar al mercado ofrece buenos resultados. La hipótesis nula que en el ejemplo uno vería que era inocente, aquí me está diciendo, no vamos a especular, vamos a decir que el tratamiento es igual. Y en la especulativa es en la que negamos. Entonces, la hipótesis nula que siempre la igualdad dice que el nuevo tratamiento no tiene efecto. Y en cambio, la hipótesis alterna, que es la que yo espero probar, es que el nuevo tratamiento es útil. Estas nulas se llaman no especulativas y la alternativa es especulativa. ¿Qué es especular? Es como pensar, intrigar, tomar una posición, como decir, hombre, yo creo que el tratamiento es útil, como aprobarlo, puede que sí, puede que no. ¿Ok? Vamos a ver un tercer ejemplo. Parece que hay una incidencia de enfermedad más alta de lo normal. ¿Ok? En el ejemplo 3, en la hipótesis nula siempre no tomamos riesgos, no hay nada, es igual, no hay nada que destacar. En cambio, en el ejemplo 3 sí, hay una situación normal. Recuerden que vamos a probarlas. ¿Cuál quiero yo probar? Pues en este caso quiero probar esta, y en el caso pues no quisiera probar que fuera culpable. Vamos a ver que todavía nos queda uno más. Entonces imagínense el veredicto. La realidad es que la persona es inocente o que la persona es culpable, y el veredicto es que es inocente o culpable. Si yo la declaro inocente, siendo inocente no hay ningún problema, y si la declaro culpable siendo culpable tampoco hay ningún problema. Los errores son cuando la persona es inocente, perdón, cuando el veredicto es inocente y la persona es culpable. Miren que hay un problema porque uno le mete ética a esto, entonces es mejor liberar a un asesino. Es más grave culpar a un inocente desde el punto de vista de la ética, lo cual hace que uno tenga que cuidarse de este segundo error y no de este. Este es el error que finalmente nos cuidamos, que es el error tipo 1. Cambiemos lo de inocente y culpable por la realidad. La realidad es que la hipótesis nula es cierta, es decir, que no hay diferencia.
o que la hipótesis nula es falsa, es decir, que sí hay diferencia. Si yo no rechazo H0 y la hipótesis nula es cierta, estoy en lo correcto, no acepto H0, digo que no hay ningún lío. Si no rechazo H0 y la hipótesis nula es falsa, eso se llama error tipo 2. El tratamiento sí tiene efecto, pero no lo percibimos y lo llamamos probabilidad beta. Mientras que si yo rechazo la hipótesis nula, es decir, digo que sí hay diferencia cuando no la hay, estoy cometiendo un error que se llama tipo 1 y ese es el error del que me tengo que cuidar. Y cuando nosotros decimos alfa, cuando nosotros decimos hay una probabilidad de cometer este error, lo que estamos diciendo ahí realmente es que con una confianza del 95%, yo voy a aceptar las diferencias cuando existan las diferencias. Eso es todo. Entonces simplemente es como curarme en salud diciendo que estoy cometiendo un error. Entonces, ojo pues, nosotros cuando vamos a hacer pruebas de hipótesis no podemos tener todo a la vez. Si yo aumento la probabilidad de cometer error tipo alfa, disminuyo la de beta, pero también al revés. O sea, nunca están, entonces hay que buscarlos en equilibrio. Y si ustedes se acuerdan, hay sensibilidad y hay especificidad de las pruebas. Eso que lo vimos en la probabilidad también se aplica acá. Para, digamos que para reducir el error beta, o sea, la probabilidad de aceptar cuando no es, hay que aumentar el tamaño muestral. En cambio, el alfa lo tenemos que controlar desde el principio. Entonces, mucho cuidado con estas pequeñas conclusiones. Primera conclusión. Las hipótesis no se plantean después de observar los datos, porque pues entonces sería muy fácil yo viéndolos hacer una hipótesis para acomodarla como a mi contexto. En la ciencia, las hipótesis nula y alternativa no tienen el mismo papel. La hipótesis nula es una hipótesis científicamente más simple, el peso de toda la prueba recae en ella. Tenemos que tener muy claro que los valores de alfa deben ser pequeños, ojalá menores de 0.05. Rechazamos una hipótesis si el p-valor es menor que alfa, pero rechazar una hipótesis, esperen que le dio un camión por pitar por aquí, qué pena. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa, sí, porque podríamos estar cometiendo error. Y no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta porque podemos estar cometiendo el otro tipo de error. Si decidimos rechazar la hipótesis, entonces debemos mostrar cuál es la probabilidad de equivocarnos. Es decir, que por eso siempre dijimos que la estadística no es una ciencia exacta, porque tenemos una probabilidad de cometer un tipo de error. Vimos entonces hipótesis nula y alternativa, niveles de significancia alfa, error tipo 1 y criterios de aceptación y rechazo. Ahora vamos a introducirnos a la segunda partecita que ya tiene como unas connotaciones más específicas. Entonces, no sé por qué lo tenemos unido. Nosotros, ¿cómo generamos hipótesis? Primero, si nosotros tenemos experiencia sobre cómo se comporta una variable o tenemos una obligación para cumplir un estándar, por ejemplo, usted le dice, la Coca-Cola tiene que estar embotellada a 198 libras por pulgada cuadrada. Si le pone más gas, se explota, y si le pone menos, sabe a Pepsi. Listo, entonces usted dice, ay, pucha, hay un índice, hay un valor que tengo que cumplir. Por ejemplo, yo en anestesia tengo que darle a los animales un 70% de profundidad anestésica para que no experimenten dolor, para que no se nos vayan a despertar en quirófano, pero tampoco para que se nos vayan al otro lado y no despierten. Y para que la recuperación sea una recuperación más, digamos, fácil. Si le pongo menos anestesia o menos profundidad anestésica del 70%, entonces estaré como generando un problema frente al índice que me están generando, y por abajo también, o sea que en ese caso, por ejemplo, de entrada, uno piensa que tiene una hipótesis bilateral, ¿cierto? El problema de ponerle menos anestesia o ponerle más
anestesia al paciente, eso es problemático. Entonces, en ese caso, uno dice, la norma, por ejemplo, casi que me postula que esa hipótesis tiene que ser una hipótesis bilateral. Nosotros, cuando hacemos la propuesta, la contrastamos con la realidad usando el muestreo de datos para tomar una decisión entre aceptar o rechazar esa propuesta. Esas proposiciones se llaman hipótesis y el procedimiento para decidir si las aceptamos o las rechazamos lo vamos a llamar prueba de hipótesis. ¿Qué es en lo que nos vamos a concentrar en estas dos clases? Una prueba de hipótesis, entonces, va a ser una herramienta de análisis de datos que puede ser parte de un experimento más grande y que generalmente nos va a permitir, pues, conocer si lo que nosotros estamos proponiendo acerca de los parámetros de una población o sobre cómo se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria. Por ejemplo, yo digo, ¿será que es normal que todo el mundo llegue tarde a clase? Pues por decir cualquier cosa. Entonces yo voy y comparo esa variable solita, la contrasto contra su distribución de probabilidad y digo, es normal que la gente ya está llegando tarde. ¿Por qué? No sé, porque hay mucho transporte a esa hora, porque hay mucha congestión. Ok, eso sucedía antes. Entonces yo me hago simplemente, voy a poner varios ejemplos para que me entiendan. Imagínense que cuando uno está en un avión, la puerta de emergencia, a usted cuando se le tocan en una de las puertas de emergencia, a usted le preguntan, ¿usted quiere estar en esta puerta de emergencia? Usted sabe que tiene un compromiso para abrir la puerta, para ayudarle a los... Entonces, en un puesto de eso no puede viajar un anciano, no puede viajar un niño. ¿Por qué? Porque primero que todo hay que abrir la puerta de emergencia. Cuando yo abro la puerta de emergencia de un avión, hay un agente propulsor, realmente, que dispara la puerta para que la puerta se abra. Si eso se dispara muy rápido, yo ni siquiera tengo tiempo de quitar la mano y me voy con la puerta y todo. Y si eso se dispara bien tarde, morimos todos quemados en el avión. Entonces, la rapidez con la que hace combustión el agente que expulsa el sistema de salida de emergencia es una variable aleatoria que tiene cualquier distribución de probabilidad. Nos interesa saber, y le dicen a usted la norma cuando está revisando el avión, que la combustión del agente propulsor que dispara la salida de emergencia es de 50 centímetros por segundo. Entonces usted va y hace una prueba. ¿Qué hace? Va y coge un avión, lo inspecciona y dispara una de las puertas. Y mide la velocidad de salida. Si eso dio, por ejemplo, 52, usted dice, está muy lento, o esa diferencia es una diferencia que yo cubro. O si sale en 40 y pico, perdón, está muy rápido. Y si está en 42, por ejemplo, usted dice, eso está como muy lento. ¿Será que no cumple el estándar? Entonces nos interesa probar si esa rapidez promedio es o no 50. Miren que cuando le dicen es o no, le están diciendo diferente de. Entonces, el planteamiento formal se hace en términos de hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Cómo? En estos términos decimos, la hipótesis nula, que la media con la que se disparan las puertas es igual al estándar, 50 centímetros por segundo. O no, es diferente, puede dispararse rápido, puede dispararse lento. Entonces esto es lo que yo quisiera averiguar cuando me plantean esa situación. Asimismo, las vamos a ver en ejemplos veterinarios, solo que nos vamos a introducir de a poco para que salgamos también del mundo veterinario rápido. En este ejemplo, entonces, como les dije, tenemos hipótesis alternativa bilateral, ya que se verifica para valores de la media a ambos lados de 50 centímetros por segundo. Bueno, si a usted le interesa, no le interesa saber si es diferente, sino que le interesa saber si es más rápido o es más lento, entonces planteamos unilateral. Si me interesa saber si es más lento, usaría menor que, y si me interesa saber qué es más rápido, usaría mayor que, porque a veces uno dice, hombre, no, lo importante es que eso no se explote, lo importante es que eso salga, entonces, lo importante es que así salga despacio, lo importante es que no se lleve a la persona pegada de la manija, ok, entonces en ese caso, usar eso, pero como tengo problemas por ambos lados, normalmente uso diferente. Entonces, ¿cómo surge la hipótesis nula? ¿Cuál sería el interés dependiendo del origen?
El origen, como les dije, puede ser de 3 tipos. Experiencia, hemos tenido pruebas pasadas, conocimiento de los procesos, y me interesa saber si ha cambiado el parámetro. Por ejemplo, tengo un estudio de hace 10 años con respecto al número de hijos, y lo voy a hacer ahora a ver si ha cambiado eso, y estoy seguro que ha cambiado. Ahora hay Netflix, hay smartphones, la gente no quiere tener hijos, quiere tener mascotas. Y cuando yo entiendo eso, lo comparo con el pasado. Entonces, por ejemplo, yo para qué voy a mirar si el número de hijos es diferente a hace 10 años, si yo realmente lo que quiero saber es si es menor, porque eso es lo que mi hipótesis intuye, ¿cierto? Que es menor. También hay una teoría sobre un proceso, entonces dice, ve, si dejamos a los peces en el estanque una semana más, van a crecer la talla que faltaba, porque yo ya lo he hecho y funciona. Entonces simplemente vamos a validar. No sé qué pasa acá con esta ortografía. No sé si me interesa entonces verificar lo anterior, sino solamente si eso funciona. O lo último, especificaciones de diseño, que ustedes digan como lo de la Coca-Cola o como lo de la combustión del avión, que quiero saber si están cumpliendo, y eso son verificaciones, con los estándares de, por ejemplo, anestesia. Entonces, la profundidad anestésica, bien, voy a probar si usted sí está utilizando el protocolo anestésico adecuado. ¿Listo? La verdad o la falsedad de la hipótesis uno no la puede conocer con total seguridad a menos que usted pueda coger a toda la población, cosa que no vamos a poder hacer. Hemos hablado todo el tiempo de muestras porque optaríamos en este caso por empezar a decir que tenemos que coger toda la población cuando es tan complicado. Entonces surge, por supuesto, un procedimiento general que es el que vamos a implementar y es el que vamos a operativizar en la próxima clase. Hoy lo vemos a nivel teórico. Entonces el procedimiento consta de, primero se toma una muestra aleatoria, con esa muestra aleatoria calculamos un estadístico que se va a llamar el Z estimado, usamos ese estadístico para tomar una decisión, si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Son 3 cositas que nosotros vamos a hacer en 8 pasitos. ¿Cuáles son esos 8 pasitos? Pues van a ser muy sencillos. Vamos a mirarlo con el ejemplo anterior. Habíamos dicho que yo quería saber si el estándar se estaba cumpliendo, 50 centímetros por segundo. Y resulta que yo acepto H0 si el valor es muy cercano a 50. Por ejemplo, encuentro que la diferencia es un 1.5 centímetros para arriba y para abajo. No hemos venido hablando de la desviación. Entonces, si el valor que yo encuentre cuando haga la prueba es entre 48.5 y 51.5, yo digo que se acepta H0. Si es menor que 48.5 o mayor que 51.5, acepto H1. O en su caso, pues más bien rechazo H0. Es decir, que si la media es 50 centímetros, pero encuentro que se sube a casi hasta 51.5 o hasta acá, igual no es problema. Eso es estadísticamente igual a 50 mientras esté en este rango. Por eso se llama región de aceptación. Si está por encima o está por debajo, dado que elegimos 2 colas, entonces decimos que es la región crítica o la región de rechazo, y en ese caso nos vamos porque hay diferencia. ¿Ok? Eso simplemente es algo muy sencillo y lo vamos a implementar en la próxima clase de manera operativa. Pero por ahora entonces, el procedimiento ya sabemos que nos puede llevar a 2 conclusiones equivocadas. Si cometemos error tipo 1, vamos a rechazar H0, es decir, vamos a ver si hay diferencia, no está cumpliendo con el estándar cuando en realidad lo estaba cumpliendo. Y la otra, más peligrosa me parece a mí, es que aceptemos que el estándar se cumple cuando ese estándar no se está dando. Entonces, si estamos en la región crítica, entonces estamos con diferencia, pero también tenemos una probabilidad de error tipo 1, solamente que uno se puede quedar pensando ahí. No, Andrés, el rango no lo establecemos nosotros, el rango lo establece la prueba. Ahí se colocó como arbitrario, pero normalmente ese rango lo determina la desviación estándar. ¿Por qué lo determina la desviación estándar? Porque usted ya determinó que vamos a trabajar en normales.
Y entonces las normales dicen que la media, a más o menos 2 desviaciones por debajo y 2 desviaciones por arriba, tienen el 95%. Entonces, ese ranguito que nos acabaron de dar allí, realmente es entre menos 2 desviaciones y más 2 desviaciones. Así es como casi normalmente se saca. Pero nosotros no lo vamos a sacar, porque nosotros vamos a ir de una vez, la prueba nos va a dar el p-valor. Como nosotros este semestre vamos a trabajar en Excel, nosotros podemos de una vez saber el p-valor. Y entonces lo único que tenemos que saber es si ese p-valor es mayor de 0.05 o menor de 0.05 y ya lo comparamos y decimos, se rechaza o se acepta. Entonces, tener virtualidad para trabajar en Excel nos va a ayudar a tomar decisiones más rápidas. ¿Listo? Bueno, no me voy a quedar en esto para que no me voy a quedar en el error tipo tranquilo. Simplemente entonces voy a adelantarme. Aquí simplemente decimos cómo, bueno, esto sí me parece importante. El error tipo 1 se puede reducir de dos formas. Aumentando la región de acepto, lo que quiere decir bajando el error, ¿cierto? Alfa. Si alfa baja a 0.01, simplemente la región de aceptación se hace más grande. Las colitas se hacen más pequeñas. Y si aumento el tamaño de la muestra, también tengo menos posibilidad de cometer error. Ambas son difíciles. Y el error tipo 2, simplemente lo bajamos. No me voy a quedar acá porque nosotros el error tipo 2 no nos vamos a quedar. O sea, no me voy a quedar en todo esto. Me voy a ir de una vez allá porque el error tipo 2 para nosotros no es peligroso. Porque el error tipo 2 va a estar controlado. El tipo 1 es el que tenemos que estar con los ojos abiertos y es el que nos determina algo. Entonces, imagínense que seguimos en el ejemplo de los de la combustión. Si yo quiero probar que la rapidez es menor, ¿cómo debo plantear la hipótesis? Como está acá. Que la media sea igual o que la media sea menor. Y aunque está planteada H0 como una igualdad, se entiende que todo lo que sea superior, incluso si da 100 centímetros, aunque eso sea un peligro, a mí no me importa porque estoy solo interesado en la cola izquierda. Entonces, pararme a decidir cuántas colas son, así tome un minuto más, es mucho más interesante. Miren, por ejemplo, la de la Coca-Cola. Le pusimos, pues, por razones de marca, que un embotellador de refresco desea estar seguro de que las botellas que usa tienen en promedio un valor que supere el mínimo de presión de estallamiento. La presión de estallamiento es 200 psi. Y él me puede decir, hombre, yo quiero saber si mis gaseosas están saliendo con más, pero también lo puedo mirar como que quiero saber si están saliendo con menos. Es decir, yo la puedo mirar como la cola o la puedo mirar como lo que está adentro de la cola, todo esto. Esto vale el 95 y es una forma de mirarlo, o esto vale el 5 y es otra forma de mirarlo. Ambos caminos son completamente válidos. Nosotros nos enfocamos en el camino de las colas, que es un camino mucho más fácil de recorrer que el otro, porque el otro habla de presiones acumuladas. Si usamos este planteamiento, esta es una conclusión fuerte, en cambio esta es una conclusión débil, por eso nos vamos a ir por acá. Entonces tenemos que decirle el fabricante nos tiene que demostrar de que las botellas soportan una presión mayor que la presión de estallamiento, porque si no, no vamos a ser capaces de ponerle, siempre le vamos a poner cobardemente para que no llegue allá y resulta que esa es. Entonces, si uso simplemente estamos concluyendo que las botellas, ¿cuántas botellas cumplen? Y no todas. El planteamiento correcto es el planteamiento fuerte, el planteamiento 1. Y que siempre nos lleva a una conclusión fuerte. Voy a resumir el procedimiento. Hay dos momentos para generar una prueba de hipótesis. Antes de que usted tenga datos, o sea, estamos sentados en la oficina, estamos sentados en el examen, ¿ok? Y nos dice, primero, ¿quién es su parámetro de interés? El parámetro de interés es la presión de estallamiento promedio de mi lote de gaseosas. Ok. Miren que el parámetro de interés va a tener unos componentes importantes que como cuando nos enseñaban español que decían sujeto, verbo y predicado.
Entonces aquí vamos a tener primero variable. Ay, no, verdad que eso es una herramienta para escribir más fácil con mucho. Entonces simplemente vamos a decir variable más parámetro más complemento. ¿Quién es la variable en el ejemplo anterior? La presión de estallamiento. ¿Quién es el parámetro? O la media, o la desviación, o la proporción. En este caso, la media. Entonces, presión de estallamiento promedio. ¿Y el complemento de quién? De las botellas, de la fábrica, tal y no sé qué. Así construimos este parámetro de interés. 2. Establecemos la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula tiene la igualdad. En el lado izquierdo de la hipótesis nula vamos a poner a quién quiero comparar. Listo, a este lado va quién se compara. Listo, lo voy a poner aquí adentro. ¿Quién se compara? Y al lado derecho, contra el que se compara. Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar si al tomar una muestra X media en el lote de estallamiento de la presión, eso es igual a 200 PSI, que fue que me dijeron la presión de estallamiento. Entonces, el promedio de la muestra de las botellas lo voy a comparar contra el valor que deberían tener. Y la hipótesis no la funciona así. Estas mismas dos cuadritos se trasladan para la hipótesis alternativa, que sería el tercer paso. Y lo único que va a cambiar en ese tercer paso es que ya no voy a tener en el medio iguales, sino que voy a tener en el medio, por ejemplo, en este caso, recuerden que allá nos estaban diciendo que no querían que fuera superior, pero tampoco inferior, entonces le voy a poner diferente. Pero si el caso fuera de que solo quisiera verlas por encima, le pondría mayor que, y si no, le pondría menor que. Listo, o sea, puede ser diferente, pero también puede ser mayor que, o también puede ser menor que. Recuerden que dependiendo de lo que queremos mirar, preferiblemente unilaterales, porque es más fácil encontrar diferencias, pero si a usted le importan los dos lados, se van los dos lados sin ningún problema. ¿Ok? Entonces miren que ahí ya vamos en nuestro tercer pasito. Y el cuarto pasito, antes de cualquier cosa, es con qué nivel de significancia va a trabajar. Punto 0.5, punto 0.1, que son como los cotidianos, o se va a meter en otro valor. Usted decide. ¿Listo? Pero tampoco es que me diga, pues yo quiero sacar una vacuna y la quiero sacar con el 5, con el 95. Porque teniendo en cuenta los requisitos y las necesidades de las vacunas, no creo que sea un nivel de significancia adecuado. Así como yo voy a hacer una suplementación de unos cerdos y quiero trabajar al 99, y uno le dice, como, pues no, pues se va a morir por 2 gramos más que les va a quedar de comida o menos, ¿cierto? Ahí no están las grandes diferencias, hay que mirar entonces, escoger un nivel de significancia adecuado. Entre esto y tomar los datos hay un punto que ya lo vimos en la clase anterior y es el tamaño de la muestra. Aquí en esta mitad está el tamaño de la muestra. Por eso se los enseñé antes, porque yo me planteo esto, me lo planteo en 2 minutos. El tamaño de la muestra lo calculo en 5, entonces aquí vamos 2 minutos. 5, ya van 7 del parcial. Y usando los datos muestrales me tomo 10. O sea que el parcial dura 17 minutos. En promedio. Y vamos a ver cuánto se demora en el día del examen. Calculo el tamaño de la muestra, me dio, tienes que tomar 84 muestras, listo. Me voy para el campo, o me voy para la clínica, o me voy para la finca y tomo los datos. 84 datos, los tengo y me vengo con los datos. ¿Qué hago con los datos? Establezco un estadístico de prueba adecuado,
que nosotros vamos a usar el Z estimado, que lo vamos a ver la próxima semana. Con ese estadístico de prueba, establezco la región de rechazo, es decir, que determino las colas. Acá, esta 2 se pega en la 6. Es decir, lo que usted dijo acá, lo dibuja acá. Si usted aquí me dijo mayor que, aquí me dibuja esta cola. Si usted aquí me dijo menor que, aquí me dibuja esta cola. Y si usted aquí me dijo, y si usted aquí me dijo diferente, entonces su región de rechazo está por los dos laditos. Entonces, esta región de rechazo, que pueden ser estas tres, depende de lo que usted colocó en el punto 2. Listo, muy importante. Luego, calcula todo lo que necesita para el estadístico, es decir, que lo calcula y lo va y lo compara en la gráfica y allá decide si está en región de acepto o en región de rechazo y toma una decisión. Ese es el procedimiento que vamos a utilizar. Entonces, los 4, como les digo, los 4 primeros nos toman en serio. Por mucho, pues, 5 minutos. Digamos que en el tamaño de la muestra están pensando, recordando 10 minutos. El estadístico de prueba, nos demoramos 5 minutos en calcularlo. La gráfica miramos allá y nos demoramos otros 5 minutos. Calcular todo lo necesario para el estadístico, 5 minutos más. Y la decisión si se rechaza o no, 2 minutos. Entonces tenemos 5, 20, 32 minutos realmente. Y eso que le estoy poniendo un tiempo muy exagerado. Pero en media hora sale. El siguiente parcial deberían hacerlo en media hora. Pues el ejercicio de pruebas de hipótesis. Entonces, nosotros vamos a hacer pruebas de hipótesis sobre la media, sobre la varianza y vamos a usar un estadístico de prueba que se llama el estadístico de prueba Z. ¿Cómo funciona Z? Funciona con las cosas que ya conocemos. Funciona con la media y con la desviación estándar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Todo lo que en el estadístico está en este lado, bueno, perdón, aquí tengo un error. Esta N debe ser una N minúscula, me disculpan, esta es N minúscula, listo. O sea, estas tres cantidades pertenecen a la muestra. O sea, cuando usted se fue a tomar los datos, cuando su tamaño de muestra le dijo, ay, vaya con 84, y usted trae los 84 datos. Entonces esta N es 84, y esta media y esta desviación, que debe ser S también, o sea, mejor dicho. Todo mal en esa ecuación. Porque yo tengo una en la que ya haya corregido eso. Pero bueno, siempre pasan leyes de Murphy que habrá una que no es. Vamos a hacerlo acá, rápidamente más bien. Entonces lo voy a hacer mejor acá encima. Listo, Z es igual a la media, miren que la estoy poniendo como media muestral, o sea que esto pertenece a la muestra menos mu sobre S dividido raíz de la muestra. Entonces, señores y señoritas, estas tres, que voy a señalar en naranjadito, estas tres, pertenecen a la muestra y esta pertenece a la población. Teóricamente, lo que está en naranjado, lo que voy a churar acá, esto, es lo del lado izquierdo de la hipótesis. O sea, de quién quiero comparar. Y mu es el lado derecho de la hipótesis, o sea, contra quién me quiero comparar. O sea que si, por ejemplo, era la de los combustibles, mu sería 50 y esto es el valor de la prueba. Hagamos un ejemplo. La hipótesis nula decía, vamos a usar estas. La hipótesis nula decía, ya yo borro esto y más bien nos devolvemos y la planteamos lo que sea. La hipótesis nula dice lo siguiente. Hipótesis nula. La media de la combustión de los, bueno, hagámosla mejor con la de las botellas. La media de la presión debería ser igual a 200 psi. Y la hipótesis alternativa, pues como problema, yo quiero ver dónde está el problema, es si es mayor, porque si es mayor se me van a estallar esas botellas. ¿Listo? Entonces vengo,
Esta es una unilateral derecha, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esto, vengo, dibujo, bueno, eso está en otro paso, pero vengo y dibujo, y entonces el problema acá es esta cola. Y el Z me dice, señor, vamos a estimar un Z estimado que le dice la media menos mu sobre la desviación sobre la raíz de n. ¿Ok? Y entonces nosotros reemplazamos. ¿Quién es la media? Entonces ya voy, tomé los datos y encontré que la media de esos datos me dio 202,5 con una desviación de 15,3. Eso lo saqué, eso ya lo sabemos sacar. Lo hicimos en el parcial 1. Entonces vengo y simplemente reemplazo acá. 202,5 menos lo que tengo al lado derecha, 200, dividido la desviación que está acá, 15,3, sobre raíz de, y ya por allá no sabía, yo me había inventado que eran 84, sobre raíz de 84. Y este resultado lo comparo acá. Entonces este resultado me da, vamos a ver cualquier cosa. Nos habían dicho que para un alfa del punto 0,5, Z valía 1,96. ¿Sí o no? Entonces, en esta gráfica, este vale 1,96. Y digamos que el resultado del Z estimado me dio 1,83. Yo este valor miro dónde queda en la gráfica. Y ese valor en la gráfica me queda acá. En zona de acepto. Porque todo esto es rechazo. Entonces, si acepto, la conclusión es que acepto H0. ¿Y qué decía H0? Decía que eran iguales. O sea que aunque yo tenga 2,5 más libras por pulgadas cuadradas, eso teóricamente es igual a la presión de estallamiento, por lo tanto puedo estar tranquilo. Y más o menos ese es el procedimiento que nosotros vamos a usar. Listo, mirar si estamos en la región crítica o si estamos en la región de aceptación. Y básicamente ese es nuestro trabajo, sino que aquí ya tenía ese implementado, pero a mí me gusta más hacerlos. Entonces miren, por ejemplo, en este caso en particular, dio 51 por 3, con 2 y 25 me dio 3,25 en el ejemplo, pues yo no me acordaba que tenía el ejemplo hasta ahí. Entonces aquí sabemos que está 1,96. 3,25 está por acá, está en zona de rechazo, por lo tanto, rechazo H0, es decir, se concluye que en base a una muestra de 25 mediciones, la rapidez de promedio es diferente de 50. De hecho, existe evidencia fuerte de que es mayor, o sea, que él tiene que pegarle una arregladita a sus aviones. Y así más o menos es que operan las pruebas de hipótesis. Entonces, lo que nos vamos a concentrar en la siguiente clase es en buscar cómo las comparaciones nos favorecen o nos rechazan las hipótesis que nosotros propongamos. Listo, yo sé que hoy era una sesión muy densa en términos teóricos, pero con todo esto que acabamos de ver, ya la próxima clase simplemente vamos a retomar sobre los 8 pasos. Primer paso, pam, 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 y vamos a hacer unos ejercicios en los que incluso calculemos el tamaño de muestra. Las dos próximas clases entonces son así, una de ejercicios y en la siguiente el preparatorio del parcial y listo, se acabó. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, que las vamos a resolver con ejercicios, claro, pero si tienen alguna duda, bienvenida, los escucho. O ya a esta hora el cerebro está tan tostado que no hay más. Bueno. Recuerden bastante esta clase para dentro de 8 días, que dentro de 8 días sí nos vamos a poner a ejercer, porque entonces dentro de 8 días ya con los elementos les entrego el texto del segundo taller y nos queda pendiente eso y el trabajo final y obviamente pues como todo el proceso de seguimiento. Entonces, nada chicos, eso era lo que tenía para contarles hoy. El tiempo se va muy rápido cuando uno se divierte, a mí esto me gusta mucho, mucho, mucho. Y quiero que ustedes también lo entiendan y lo disfruten. Sé que la próxima clase, cuando lo pongamos en práctica, lo van a entender mejor. Ahorita les subo la clase por si les da y la quieren repasar antes de la próxima, en la que vamos ya a empezar a hacer todo el trabajo operativo. Les deseo una buena noche, cuídense y nos vemos entonces dentro de 8 días. Si me necesitan antes, me escriben que con mucho gusto les abro una asesoría.
Listo, descansen chicos, tengan una feliz noche. Listo, profe.